Buenos días para todos. A nosotros nos correspondió organogénesis en anfibios y los integrantes de mi grupo son John Steven Marín, Laura Valentina Silva, Lizeth Juliana Vargas y quien les habla Karen Gisette Álvarez. Inicialmente haré una breve descripción de la rana Dendrosus labialis. Esta es una rana sabanera o rana andina, es una especie de anfibio anuro que vive en Colombia en la cordillera oriental. La coloración de su piel varía, generalmente es verde, frecuentemente con manchadas castañas o pardas y a veces totalmente de estos colores. Carece de membranas interdactilares en las manos. Los anuros presentan diversas estrategias de reproducción. Las ranas del género Dendrosus presentan el modo tipo 1, es decir, que depositan los ovocitos en cuerpos de agua por unión de las capas mucosas que envuelven los huevos, permitiendo que floten en la superficie del agua. La hembra expulsa unos sacos gelatinosos que contienen sus óvulos, seguidamente el macho lo cubrirá con su esperma y se formará así el huevo de la rana. El desarrollo embrionario se puede dividir en dos etapas. La primera, desarrollo embrionario temprano, que comprende el proceso de fecundación, segmentación, blastulación, gastrulación, neurulación. El segundo proceso comprende la organogénesis, es decir, la formación de los órganos. Iniciamos con el estadio 1. Aquí los citos se caracteriza por estar rodeado de una capa densa denominada ganga o gelatina y presenta un color pigmentado café, café claro hasta un café más oscuro. El estadio 2 comprende desde la fertilización de los citos hasta la formación del primer clivaje. Se caracteriza por tener un punto de penetración del espermatozoide. El citoplasma cortical rota hacia el sitio de ingreso y se forma así en el lado opuesto, quedando despigmentada una pequeña zona llamada la media luna gris. El estadio 8, en este estado pues, se caracteriza la reducción del casquete vegetativo debido a la expansión del área oscura del ocito, donde se hace muy difícil los blastómeros por el gran número presente. Contar los blastómeros. La discoblastula media se caracteriza por presentar células más pequeñas que las del estadio anterior, conservando la relación del tamaño de acuerdo al casquete. El estadio 9 comprende o se caracteriza por presentar un mayor número de blastómeros en el casquete animal con respecto al estadio anterior y un menor número en el casquete vegetativo. El estadio 10, aquí es el punto de penetración del espermatozoide que determina la parte ventral del embrión, y opuesto a este se diferenció el lado dorsal de sí mismo o del mismo. Al igual que el estadio anterior, se hace muy difícil de observar las células o blastómeros presentes en ambos casquetes del embrión debido a una reducción en sus tamaños. El estadio 11 se caracteriza por formar el labio ventral del blastóporo. Aquí, a medida que continúan los movimientos de epibolia e invaginación, se forman los labios laterales y el labio ventral alrededor del blastóporo. El estadio 12, aquí el tapón vitalino es netamente internalizado, observándose mucho más pequeño que en el estadio anterior debido a la desaparición gradual de las grandes células vitelinas que lo conforman. La superficie del embrión por el movimiento de epibolia se observa totalmente pigmentada. El estadio 13, el embrión en los estadios anteriores se presentaba de una forma esférica, aquí empieza a tornarse periforme, es decir, de forma irregular, llevando a la formación de la placa neural que se extiende sobre esta la longitud de la cara dorsal. El estadio 14 se caracteriza por un movimiento de evaginación de los lados laterales de la placa y alto de invaginación de la parte central de la misma. Simultáneamente, este surco empieza a estrecharse uniendo a los pliegues neurales que aumentaron un poco con la altura. El estadio 15 se caracteriza porque se da el inicio a la fusión de los pliegues neurales en la parte media del embrión y además se observa un leve arqueamiento de una apariencia bastante rígida y de nuevo un mínimo elongamiento por parte del embrión. Se empieza a diferenciar en la parte anterior del embrión un ensanchamiento que dará lugar a la parte cefálica. En el estadio 16, en la parte media del área rostral,
que originará en un estadio más avanzado la boca del individuo, así como también es posible identificar bajo este área dos abultamientos producidos por agrupaciones de células de forma semilunar que son los suctores orales. En el estadio 17 se comprende la contracción muscular que se observa por medio de las cortas flexiones realizadas por el embrión como respuesta a estímulos mecánicos. Por otra parte, se observa claramente dos pequeñas regiones pigmentadas en la parte rostral que corresponde al inicio de las diferencias de las placodas olfatorias. En el estadio 18 aparece en medio de los suctores orales el corazón observándose traslúcido y formando una protuberancia que generará unas pulsaciones periódicas e intermitentes. Aquí en la región cefálica rostral se observa una invaginación mucho más profunda que en otros estadios en la parte central. En el estadio 19 aparece la circulación branquial hasta el inicio de la apertura de la boca. Los suctores orales aumentan un poco en su tamaño, haciéndose más prominentes y pigmentados en su parte inferior. El estadio 20, hacia la parte central de la origen encefálica, se encuentra el estomódeo, que se profundiza con la rotura de la membrana bucofaringea, dando origen a la boca del embrión. También ocurre un gran crecimiento branquial y se comienza a observar externamente el ojo que comprende la formación de córnea. Estadio 21. Se caracteriza por la formación de vasos sanguíneos de un color oscuro tanto en la aleta dorsal como en la ventral. En su parte cefálica dorsal lateral se observan bien diferenciados los ojos, así como una reducción considerable en la cantidad de vitelo se compara con el estadio inmediatamente anterior. El estadio 22, a la altura de las branquias se comienza a formar el pliegue opercular de forma sincrónica. La córnea, cristalino y retina se encuentran bien formados, haciendo que el embrión reaccione ante estímulos de luz muy fuertes y directos. Aparece una pigmentación producida por los lipóforos que causa una coloración amarilla-naranja. En el estadio 23, el pliegue opercular del lado derecho crece cubriendo la branquia de este lado del embrión, a la vez que se observa internamente por este lado del individuo. Presenta una gran cantidad de pigmentos en la parte cefálica dorsolateral hasta la parte media ventral. Además, en el pliegue de aleta dorsal se hacen evidentes una gran cantidad de vasos sanguíneos, permitiendo apreciar de una forma más clara la circulación caudal en esta parte del embrión. El estadio 24. Se observa un movimiento de la boca y corazón muy acelerado, así como un mayor tamaño de los bordes papilares y mucho más pigmentado el pico acelerado, así como un mayor tamaño de los bordes y los pliegues de la aleta dorsal y ventral, como la parte cefálica que se encuentra totalmente transparente, facilitando la observación de diferentes órganos que están en el interior y han sido mencionados en los estadios anteriores, tales como corazón, asas intestinales, estómago, vasos sanguíneos, entre otros. El tamaño promedio de su parte cefálica es 1 milímetros y caudal 7,4 milímetros. Inició el proceso de metamorfosis. A las 3 o 4 semanas, el renacuajo empieza a sufrir una serie de cambios, paso a paso, llamado metamorfosis. Durante la metamorfosis, el renacuajo tiene que hacer muchos cambios físicos externos, pero también de sus órganos internos. El primer cambio significativo va a ser en la respiración, las branquias desaparecen y los pulmones pasan a ser su principal órgano para la respiración. Y se producen modificaciones en su sistema circulatorio. El segundo cambio significativo es el cambio del método de movimientos, o sea, la locomoción. Pasan de nadar a saltar. Para ello desaparece la cola y se forman las patas traseras. Las patas delanteras se habían formado en el huevo. Otros cambios durante la metamorfosis de la rana: el disco oral, que servía para filtrar el agua en busca de comida, pasa a formar la lengua y también se acorta el tracto intestinal para adaptarse a la alimentación carnívora. Se forma la membrana timpánica, una estructura que permite que las ranas oigan. Se forman los párpados y la visión para hacer en 3 dimensiones estereoscopia.
y se produce la reorganización del sistema nervioso para adaptarse a los cambios sufridos. Muchas gracias.